Hola. Bienvenidos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo medir el avance tecnológico de una civilización? En este video exploraremos la emocionante teoría de Nikolai Kardashev sobre la evolución de la tecnología y el progreso humano, conocida como la escala de Kardashev. A través de esta teoría, podemos comprender cómo las civilizaciones avanzadas podrían explotar y utilizar la energía de su entorno, así como también podemos evaluar nuestro propio progreso como especie en relación a estas posibles etapas. Así que prepárense para un viaje a través del universo mientras exploramos la escala de Kardashev y lo que significa para la humanidad. El espacio es demasiado grande para nuestra tecnología. En la escala actual, la Tierra sería como un grano de arena en medio de un desierto. Desde los primeros días de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de mejorar su vida y su entorno. En su búsqueda por hacerlo, ha desarrollado una gran cantidad de tecnologías que han transformado el mundo en el que vivimos. En la antigüedad, los humanos aprendieron a cultivar y domesticar animales para obtener alimentos. Con el tiempo, se desarrollaron herramientas de piedra y metal, y se crearon ruedas y carros para transportar mercancías. La invención de la escritura permitió el registro de la historia y la transmisión del conocimiento de una generación a otra. Ya en el siglo XX, la electricidad y la electrónica permitieron el desarrollo de tecnologías como la radio, la televisión, el teléfono, el ordenador y la Internet, lo que ha revolucionado la manera en que la información se transmite y se procesa. Actualmente, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología están transformando la sociedad de una manera sin precedentes. Estos avances están permitiendo la creación de nuevas formas de comunicación, transporte, medicina y energía. Pero aún así, según el astrofísico ruso Nikolai Kardashev, solo hemos avanzado poco o nada, ya que aún no aprovechamos toda la energía de este planeta y poder extraer todos los recursos y convertirlos en energía limpia, que nos permitan viajar a través de diversos mundos y galaxias para así poder lograr un mayor desarrollo de nuestra civilización. Es por eso que en 1964 Nikolai Kardashev propuso un criterio de clasificación de una civilización en función a la utilización de energía. Según esta escala existen tres tipos de civilizaciones. Las de tipo 1 son las civilizaciones que aprovecharían todos los recursos energéticos del planeta. Las del tipo 2 son civilizaciones capaces de extraer todos los recursos de su estrella más cercana e inclusive los recursos del sistema solar. Y las del tipo 3 son las que aprovechan todo el recurso de su propia galaxia. Nikolai Kardashev, quien buscaba señales extraterrestres en el universo, planteó esta teoría: civilización tipo 1. Vivir en una civilización de tipo 1 significa que hemos alcanzado la capacidad de utilizar y controlar toda la energía que está disponible en nuestro propio planeta. Nuestro nivel tecnológico nos permite utilizar y controlar todas las fuentes de energía renovable que están disponibles en nuestro planeta, como la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y de las mareas, entre otras. En una civilización de tipo 1, nuestras necesidades energéticas están completamente cubiertas y hemos logrado construir infraestructuras a gran escala para aprovecharlas. También hemos conseguido controlar los eventos naturales, como terremotos y volcanes, para minimizar su impacto en la sociedad. Además, nuestra capacidad para explorar y colonizar otros planetas dentro de nuestro sistema solar se ha mejorado significativamente. Otro aspecto importante de vivir en una civilización de tipo 1 es que hemos superado las diferencias culturales y económicas que nos han separado en el pasado, y nos hemos convertido en una única sociedad global. Hemos desarrollado tecnologías para comunicarnos y cooperar a escala global, y hemos creado sistemas de gobierno y de justicia que funcionan en beneficio de toda la humanidad. Nuestra civilización, aunque parezca increíble, aún no alcanza este tipo 1 de escala, puesto que nuestra energía se sostiene a base de animales y plantas y otros métodos convencionales como el carbón, petróleo y gas natural. Seguimos siendo una civilización tipo 0. Para ser más exactos, nuestro desarrollo basado en la teoría de Kardashev, estamos en el nivel 0.75 de desarrollo, quiere decir que implicaría que la sociedad está cerca de convertirse en una civilización de tipo 1, pero aún no ha logrado aprovechar completamente toda la energía disponible en su planeta. Es decir, está en una fase intermedia de transición hacia la energía sostenible y el aprovechamiento completo de los recursos naturales.
Esta situación podría estar reflejando el aumento en la implementación de energías renovables y la reducción en la dependencia de combustibles fósiles en nuestra sociedad actual. Aunque aún no hemos alcanzado el máximo aprovechamiento de la energía disponible en nuestro planeta, estamos avanzando hacia una sociedad más sostenible y eficiente en el uso de recursos naturales. Y si desde hoy tomamos conciencia y comenzamos a desarrollar otras fuentes de energía, podríamos alcanzar la civilización tipo 1 en unos 100 o 200 años. Civilización tipo 2. Imaginemos que vivimos en una civilización de tipo 2. En esta sociedad, hemos logrado dominar y utilizar toda la energía que nos proporciona nuestra estrella, el Sol. Para ello, hemos construido estructuras enormes y sofisticadas como por ejemplo la famosa esfera de Dyson, ya que esta estructura cubriría toda la estrella para así poder aprovechar su energía al 100%, además como paneles solares, colectores y reactores que nos permiten recolectar y almacenar grandes cantidades de energía solar para nuestro uso. Además, hemos creado tecnologías avanzadas para convertir esta energía en formas útiles para nuestra sociedad. Para este punto, las tormentas, los terremotos, los maremotos y las erupciones volcánicas son completamente dominados por la humanidad para aprovecharlos como energía. En una civilización de tipo 2, la tecnología y la ciencia se han desarrollado mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy en día. Las comunicaciones, la medicina, la robótica y la inteligencia artificial son solo algunas de las áreas en las que hemos avanzado de manera significativa. Podemos explorar y colonizar nuestro sistema solar e incluso viajar a otros sistemas estelares para establecer contacto con otras civilizaciones. En términos de calidad de vida, una civilización de tipo 2 ha resuelto muchos de los problemas que actualmente enfrentamos. Las enfermedades han sido erradicadas, el hambre y la pobreza son cosa del pasado y nuestras necesidades básicas están garantizadas. La tecnología nos ha brindado una mayor eficiencia en la producción de alimentos y recursos, lo que nos permite centrarnos en actividades más creativas y enriquecedoras. Vivir en una civilización de tipo 2 significa vivir en una sociedad altamente avanzada y sofisticada, donde la ciencia y la tecnología nos permiten aprovechar al máximo los recursos disponibles en nuestro entorno. Esto nos brinda una calidad de vida sin precedentes, donde podemos explorar y descubrir nuevos horizontes en la ciencia, la tecnología y la cultura. Civilización tipo 3. Vivir en una civilización de tipo 3 sería una experiencia verdaderamente única y asombrosa. Una civilización de este tipo tendría el poder y la tecnología necesarias para controlar completamente la energía de su galaxia y aprovecharla en su totalidad. En una civilización de este tipo, la tecnología sería tan avanzada que los viajes interestelares serían comunes y el intercambio cultural entre sistemas solares y galaxias enteras sería una realidad. La energía necesaria para mantener una civilización así provendría de fuentes exóticas como agujeros negros y estrellas masivas, y su uso y manipulación sería algo común y cotidiano. Sería capaz de manipular completamente la energía de su propia galaxia, habilitando la construcción de enormes estructuras y dispositivos para recolectar y utilizar energía estelar. Además, sería capaz de colonizar múltiples sistemas solares y tal vez incluso galaxias enteras. Sería una civilización que ha alcanzado una comprensión completa y total de su universo y ha aprendido a manipularlo a su voluntad. Es importante recordar que la escala de Kardashev es una teoría y que actualmente no hay evidencia de que existan civilizaciones de tipo 3 en nuestro universo, pero es una herramienta útil para reflexionar sobre nuestro propio progreso tecnológico y para imaginar lo que podría ser posible en el futuro. En términos de vida cotidiana, una civilización de tipo 3 tendría acceso a recursos ilimitados y la capacidad de terraformar planetas y sistemas solares enteros para adaptarlos a sus necesidades. La longevidad de la vida también se vería considerablemente prolongada gracias a la tecnología avanzada, lo que permitiría a las personas explorar y disfrutar del universo por mucho más tiempo. Vivir en una civilización de tipo 3 sería una experiencia verdaderamente asombrosa y transformadora, donde los seres humanos tendrían la capacidad de explorar y aprovechar la galaxia de manera eficiente y sostenible. Aunque aún nuestros radiotelescopios no detectan este tipo de civilización en el universo, si un día lo llegamos a detectar podrían pasar dos cosas. La primera es encontrarnos con una raza hostil que podrían acabar con toda la humanidad.
La otra opción es que un posible encuentro con una civilización de este nivel de avance tecnológico tenga un impacto significativo en nuestra civilización actual. La posibilidad de intercambio de conocimientos y tecnologías avanzadas podría tener un gran impacto en nuestra capacidad para resolver problemas globales como la energía, la salud y la sostenibilidad ambiental. Además, si la civilización de tipo 3 es capaz de viajar grandes distancias a través del espacio, también podrían tener un mayor conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del universo, lo que podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión actual de la física y la cosmología. Hoy en día, algunos científicos fueron más allá de la escala actual de Kardashev y plantean civilizaciones superiores a la del tipo 3, como la tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Pero eso ya es tema de otro video. Si deseas que haga otro video de cómo sería vivir en esos tipos de civilizaciones, déjamelo en la caja de comentarios. Apóyame en sacar este proyecto adelante con un like, una suscripción, no olvides activar la campanita para más videos. Muchas gracias.